Hay momentos en la vida donde una sola palabra puede destruir años de amor, de confianza, de entrega, y hay momentos donde Dios te da la fuerza exacta que necesitas para levantarte cuando todo se derrumba. Esta es la historia de Valentina Ruiz, una mujer que lo perdió todo en un instante, pero que descubrió que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Mi nombre es Valentina Ruiz Antengo, 32 años, mido 1,63 m y peso 98 kilos. Sí, soy una mujer con sobrepeso, y durante los últimos 5 años, eso fue lo único que mi esposo vio en mí, pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque mi historia no comienza con dolor, comienza con amor, o al menos con lo que yo creí que era amor. Conocí a Rodrigo Mendoza cuando tenía 25 años. Yo trabajaba como contadora en una firma mediana en Ciudad de México. Él era el nuevo ingeniero de sistemas que acababan de contratar. Recuerdo perfectamente el día que entró a la oficina, alto, de ojos verdes, con esa sonrisa que hacía que todas las chicas suspiraran. Y yo, sentada en mi cubículo pensando que un hombre así jamás se fijaría en alguien como Joan. Pero se fijó, o eso creí. La primera vez que me habló fue en la cafetería de la empresa. Yo estaba sola, como siempre, comiendo mi ensalada y revisando unos reportes financieros. Él se acercó con su bandeja y me preguntó si podía sentarse. Mi corazón casi se detiene. ¿Rodrigo Mendoza quería sentarse conmigo? Pensé que era una broma, que sus amigos lo habían retado o algo así, pero no. Se sentó. Comenzó a hablar, me preguntó sobre mi trabajo, sobre mis gustos, sobre mi vida. Durante las siguientes semanas, Rodrigo y yo comenzamos a almorzar juntos todos los días. Me hacía reír. Me escuchaba cuando hablaba de números y balances, cosas que a la mayoría de la gente le parecen aburridas. Me miraba a los ojos cuando le contaba sobre mis sueños de tener mi propia firma de contabilidad algún día. Y yo, tonta de mí, comencé a enamorarme. Pero había algo que yo no sabía entonces, algo que cambiaría todo. Verán, mi familia siempre tuvo dinero. No éramos millonarios ostentosos, pero mi padre había construido un negocio exitoso de importación y exportación. Cuando él murió, 3 años antes de conocer a Rodrigo, me dejó una herencia considerable. Una casa valuada en $4,400,000 en una de las mejores zonas de la ciudad. Inversiones, ahorros. Yo nunca hablaba de eso, nunca presumía. Vivía de mi salario como contadora y el dinero de mi padre permanecía intacto, como un legado sagrado. Rodrigo lo descubrió por accidente. Eso me dijo. Llevábamos 3 meses saliendo cuando mencioné que había heredado la casa de mi padre. No le di detalles, solo lo mencioné de pasada. Pero vi cómo sus ojos cambiaron, cómo su interés se intensificó. Debía haberlo notado entonces, debía haber visto las señales, pero estaba ciega, completamente ciega de amor. 6 meses después, Rodrigo me pidió matrimonio. Fue en un restaurante elegante, se arrodilló frente a todos, con un anillo hermoso en sus manos, lloré de felicidad. Dije que sí, sin dudarlo ni un segundo. Finalmente, después de años de sentirme invisible, de creer que nadie podría amarme por mi aspecto físico, había encontrado a alguien que me amaba por quien era o eso pensaba. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, estaba tan feliz de verme feliz. Murió de un infarto 2 años después de nuestra boda, y hasta su último aliento me dijo que me alegraba de que hubiera encontrado un buen hombre. Si tan solo hubiera sabido la verdad. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Nos mudamos a la casa que había heredado de mi padre. Rodrigo quedó impresionado con la propiedad. 5 habitaciones. Jardín amplio, piscina, ubicada en una zona exclusiva. Era mucho más de lo que él esperaba. Pude verlo en su rostro, pero yo estaba feliz compartiendo todo con él porque eso hace el amor, ¿verdad? Comparte, confía, entrega. Poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Rodrigo empezó a hacer comentarios sobre mi peso. Al principio eran sutiles, disfrazados de preocupación. Cariño, deberías cuidar tu salud, decía. ¿No crees que sería bueno que fuéramos juntos al gimnasio?
Yo lo tomaba bien, pensaba que realmente se preocupaba por mí. Intenté hacer dietas, ir al gimnasio, pero mi cuerpo nunca fue de esos que pierden peso fácilmente. Y con cada kilo que no perdía, los comentarios de Rodrigo se volvían más crueles. Valentina, estás dejándote ir, me decía frente al espejo. Cuando te conocí, al menos te arreglabas. Eso me dolía profundamente, porque yo siempre me arreglaba. Siempre cuidaba mi apariencia, mi cabello, mi maquillaje, pero para él, nada de eso importaba si seguía siendo gorda. Las visitas a casa de su madre, Leticia Mendoza, eran particularmente dolorosas. Esa mujer me odiaba desde el primer día. Nunca fui lo suficientemente buena para su hijo. En las cenas familiares servía porciones ridículamente pequeñas en mi plato mientras los demás comían normalmente. Es por tu salud, mija, decía con una sonrisa falsa. Y Rodrigo nunca me defendía nunca, pero yo aguantaba porque lo amaba, porque había hecho votos ante Dios, porque creía que el amor verdadero resiste las pruebas. 3 años después de casarnos, Rodrigo dejó su trabajo. Dijo que quería emprender, que tenía ideas brillantes para un negocio de tecnología. Yo lo apoyé completamente. Comencé a trabajar horas extras, tomé proyectos freelance para compensar la pérdida de su salario. Él se quedaba en casa, supuestamente trabajando en su startup, pero yo notaba que pasaba más tiempo en el teléfono, saliendo con amigos, llegando tarde a casa, y los insultos empeoraron. Gorda, me llamaba cuando estaba frustrado. Inútil, cuando la cena no estaba lista a tiempo. Una vez, después de una discusión sobre dinero, me gritó: «Nadie más te querría. ¿Deberías agradecerme que me quedé contigo?». Esas palabras me destrozaron. Lloré durante horas esa noche, pero al día siguiente, él se disculpó en mí, compró flores. Me dijo que estaba estresado, que yo sabía que me amaba, y yo, como tonta, lo perdoné una y otra vez. El negocio de Rodrigo nunca despegó. 2 años después de dejar su trabajo, seguía sin generar un solo peso. Yo estaba sosteniendo toda la casa, todos los gastos, todos mis ahorros comenzaban a disminuir. Las inversiones de mi padre se estaban agotando. Pero cada vez que intentaba hablar con Rodrigo sobre conseguir un trabajo, aunque fuera temporal, él explotaba. «Tú no entiendes nada de negocios», gritaba. «Esto toma tiempo, pero claro, tú solo sabes de tus numeritos aburridos». Y yo me quedaba callada, sintiendo que tal vez tenía razón. Tal vez yo no entendía, tal vez debía ser más paciente. Hasta que llegó ese día. El día que cambió todo. Era un viernes por la tarde. Yo había salido temprano del trabajo porque tenía una terrible migraña. Decidí pasar a la farmacia y luego ir directo a casa. Cuando llegué, escuché voces en la sala. Rodrigo estaba hablando con alguien por teléfono, pero no usaba el altavoz, así que solo podía escuchar su parte de la conversación. Me quedé en el pasillo, sin hacer ruido, sin saber por qué algo me decía que debía escuchar. «Mamá, ya te lo dije 1000 veces», decía Rodrigo con un tono de frustración. «Claro que no la amo. Mira cómo está. Es un monstruo, pero sabes que necesito mantener esta situación hasta que pueda transferir la casa a mi nombre. El abogado dice que después de 5 años de matrimonio, será más fácil. Solo me falta 1 año más, mamá. 1 año más fingiendo que me importa esta gorda ridícula y todo será mío». El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Mis piernas dejaron de sostenerme. Un monstruo fingiendo ¿todo será mío? Seguí escuchando, congelada en ese pasillo, con lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. «Sí, lo sé, es repugnante», continuó Rodrigo. «Cada vez que tengo que besarla, cada vez que tengo que fingir que la encuentro atractiva, se me revuelve el estómago. Pero piensa en lo que hay en juego. Una casa de más de $4 millones, mamá. Sus inversiones en sus ahorros, todo eso será nuestro, tuyo y mío. Podré pagar tus deudas, comprar ese departamento en la playa que tanto quieres. Solo necesito aguantar un poco más». Hubo una pausa mientras su madre hablaba del otro lado. «No, ella no sospecha nada», rió Rodrigo. Esa risa que una vez me pareció encantadora, ahora sonaba cruel, despiadada. «Es demasiado tonta y demasiado enamorada. Cree que soy el hombre de sus sueños. La pobre idiota trabaja como esclava mientras yo planeo cómo quitarle todo. Es casi demasiado fácil».
¿Qué voy a hacer después del divorcio? Pues largarme, obviamente. Tal vez me mude a Cancún, conocer mujeres bonitas, de verdad bonitas, no como este monstruo con el que vivo, mujeres que valgan la pena. Esta gorda fue solo un medio para un fin, mamá. Nada más que eso. Nunca fue nada más que eso. No recuerdo cómo llegué a la habitación, no recuerdo haber subido las escaleras. Solo recuerdo estar sentada en el borde de nuestra cama, temblando, con las manos cubriendo mi boca para no gritar, para no llorar tan fuerte que él me escuchara. Han 5 años. 5 años de mi vida. 5 años creyendo que alguien finalmente me amaba. 5 años trabajando, sacrificándome, aguantando insultos, aguantando humillaciones, todo porque creía que el matrimonio era sagrado, que el amor verdadero superaba los obstáculos, y todo había sido una mentira. Una mentira, cuidadosamente construida para robarme, para quitarme todo lo que mi padre había trabajado, para dejarme, para destruirme completamente. Rodrigo me llamó monstruo, después de 5 años de matrimonio, después de entregarle todo mi amor, mi confianza, mi vida entera. Yo era un monstruo, para él un obstáculo repugnante que debía tolerar por dinero. Esa noche, Rodrigo actuó como si nada hubiera pasado. Llegó a la habitación, me dio un beso en la frente, me preguntó cómo había estado mi día. Yo respondí en monosílabos, tratando de mantener la compostura. Él no notó nada diferente. ¿Por qué lo haría? Para él, yo era demasiado tonta para sospechar. Me quedé despierta toda la noche, mientras él dormía a mi lado. Lo observé dormir, ese hombre que había sido mi mundo durante 5 años, y me pregunté cómo no lo había visto antes, cómo había sido tan ciega. Pero más que eso, algo comenzó a crecer dentro de mí. No era solo dolor, no era solo tristeza, era rabia. Era indignación, era un fuego que comenzaba a quemar todas las inseguridades, todos los miedos, todas las cadenas que me habían mantenido atada a un hombre que me veía como un objeto, como un medio para hacerse rico. A las 3 de la mañana, salí de la cama silenciosamente, bajé a mi oficina en casa, abrí mi computadora, y comencé a hacer lo que mejor sé hacer, números. Revisé todas nuestras cuentas, todas las propiedades, todas las inversiones, y entonces recordé algo crucial. La casa estaba solo a mi nombre, las inversiones estaban solo a mi nombre, los ahorros estaban solo a mi nombre. Mi padre, bendito sea su corazón, había estructurado todo de manera que yo estuviera protegida. Rodrigo no tenía nada, legalmente, no tenía derecho a nada de lo mío. Su plan de esperar 5 años era inútil, porque en México, sin hijos y sin bienes adquiridos durante el matrimonio, él tendría que demostrar contribuciones significativas para tener derecho a algo. Y él no había contribuido con nada, absolutamente nada. Pero yo no sabía eso hasta esa noche, hasta que investigué cada detalle legal, hasta que me di cuenta de que Dios, de alguna manera, había protegido lo que mi padre había construido para mí. Y entonces, en ese momento, sentada frente a la computadora a las 4 de la mañana, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a irme pero no como una víctima, no como un monstruo destruido. Iba a irme dejándole claro a Rodrigo Mendoza exactamente lo que había perdido. Durante el siguiente mes, planifiqué cada detalle con una precisión que solo una contadora puede tener. Contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Un hombre llamado Ernesto Fuentes, conocido por ser implacable y por ganar casos imposibles. Él le conté todo. Le mostré los mensajes que había comenzado a guardar, las conversaciones, las pruebas de que Rodrigo no había contribuido económicamente en años. Señora Ruiz, me dijo Ernesto en nuestra primera reunión, usted tiene un caso sólido, pero más que eso, usted tiene algo que su esposo nunca esperó: determinación, y eso es más poderoso que cualquier documento legal. También contraté a un investigador privado. Quería saber todo sobre Rodrigo, sobre su madre, sobre sus planes, y lo que descubrí me heló la sangre, pero también me dio más munición. Rodrigo había estado teniendo una aventura. Durante los últimos 8 meses, se había estado viendo con una mujer de 23 años llamada Daniela, una chica bonita, delgada, exactamente el tipo de mujer que él decía que valdría la pena. Se habían conocido en un bar, y él le había dicho que su matrimonio conmigo era solo temporal, que pronto sería rico y podrían estar juntos.
Le estaba mintiendo a ella también, usando mi dinero para llevarla a restaurantes caros, para comprarle regalos. Mi dinero, el dinero que yo ganaba trabajando 12 horas al día. El investigador me dio fotos, videos, mensajes de texto, todo documentado, todo real. Todo dolorosamente real. Pero yo no lloré más ese mes. Algo cambió en mí. Cada insulto de Rodrigo ya no me dolía. Cada comentario cruel de su madre resbalaba sobre mí como agua, porque yo sabía la verdad. Y sabía que, muy pronto, ellos sabrían que habían subestimado completamente a Valentina Ruizán. También hice algo más durante ese mes. Algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Comencé a ir a la iglesia. No era religiosa. No realmente, mi familia había sido católica nominal, pero yo nunca había tenido una relación personal con Dios. Pero esa primera noche, después de escuchar a Rodrigo llamarme monstruo, sentí una necesidad desesperada de algo más grande que yo, de alguien que pudiera darme la fuerza que necesitaba. Entré a una pequeña iglesia cerca de mi oficina un día durante la hora del almuerzo. Estaba vacía excepto por un sacerdote anciano que arreglaba flores en el altar. Me senté en una banca del fondo y comencé a llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la mujer que había sido, por los años perdidos, por el amor que nunca fue real. El sacerdote, el padre Miguel, se sentó a mi lado. No dijo nada por un largo rato, solo se sentó conmigo mientras yo lloraba. Finalmente, cuando pude hablar, le conté todo, y él escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Hija mía, dijo cuando terminé, hay momentos en la vida donde Dios permite que todo se derrumbe, no para destruirnos, sino para reconstruirnos más fuertes. El dolor que sientes ahora es el dolor de una mariposa rompiendo su capullo, duele, pero del otro lado de ese dolor hay alas en él, libertad. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Comencé a asistir a misa todos los días. Comencé a orar, no solo pidiendo fuerza, sino agradeciendo que había descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, agradeciendo que mi padre hubiera sido lo suficientemente sabio para protegerme. Agradeciendo que, aunque me sentía destruida, estaba viva. Estaba despierta, estaba lista para luchar. Y cada día que pasaba, me sentía más fuerte. No físicamente, mi cuerpo seguía siendo el mismo, pero por dentro algo estaba cambiando. Las palabras de Rodrigo ya no tenían poder sobre mí. Su desprecio ya no me definía. Yo era Valentina Ruizán, hija de un hombre trabajador que construyó un imperio desde cero, mujer inteligente, exitosa, capaz, y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar eso. El día finalmente llegó. 32 días después de escuchar esa conversación telefónica, era un sábado por la mañana. Rodrigo se había ido temprano al gimnasio. Dijo que volvería para el almuerzo. Yo me levanté antes del amanecer. Había dormido bien por primera vez en semanas. Había una paz extraña en mí, una calma antes de la tormenta. Saqué una hoja de papel de mi escritorio, una simple hoja blanca. Y comencé a escribir: Rodrigo, escuché tu conversación con tu madre hace un mes. Sé que soy un monstruo para ti. Sé que nuestro matrimonio fue una mentira desde el principio. Sé que solo me usaste por mi dinero, sé todo. Y quiero que sepas que mientras tú planeabas robarme, yo planeaba liberarme. La casa está solo a mi nombre. Las cuentas están solo a mi nombre. Todo está solo a mi nombre. Legalmente no tienes derecho a nada. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para los trámites de divorcio. Por favor, sal de mi casa antes del lunes. Si no lo haces, la policía te escoltará. Firmé papeles de desalojo ayer. Dejé 1,000 pesos en este sobre para que puedas pagar un hotel este fin de semana. Es más de lo que mereces, pero a diferencia de ti yo tengo corazón. No intentes contactarme, no intentes rogarme, no intentes nada. Se acabó. Finalmente soy libre del monstruo. Y el monstruo no soy yo. Rodrigo, nunca lo fui. Que Dios te perdone. Porque yo no puedo. Valentina. Doblé la carta y la puse en un sobre, junto con 1,000 pesos en efectivo. La dejé en la mesa del comedor, donde sabía que Rodrigo la vería inmediatamente al llegar. Luego subí a la habitación y comencé a empacar mis cosas. No todo.
solo lo esencial: ropa, documentos, algunas fotos de mi familia. Lo demás podía recogerlo después con mis abogados presentes. Llamé a un Uber. El conductor llegó a las 8 de la mañana. Metí mis maletas en el coche y, antes de subir, me di vuelta para mirar la casa una última vez. Esa casa había sido mi hogar. El hogar de mi infancia, el lugar donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta, donde celebramos 1000 Navidades, donde mi madre me preparaba mi comida favorita. Y luego había sido mi prisión, el lugar donde Rodrigo me había destruido lentamente durante 5 años. Pero ahora iba a ser solo una casa de nuevo, una propiedad, un bien. Y yo iba a venderla. Iba a vender cada recuerdo doloroso y comenzar de nuevo. Me subí al Uber y le di la dirección de un hotel bonito en el centro de la ciudad donde había reservado una habitación por un mes mientras buscaba un nuevo lugar donde vivir. Mientras el coche se alejaba, saqué mi teléfono. Tenía un mensaje del padre Miguel. Valentina, recordé tu situación en mis oraciones esta mañana. Que Dios te dé la fuerza que necesitas para el día de hoy. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y más amada por Dios de lo que jamás sabrás. Camina en fe, hija mía. Comencé a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de esperanza. Rodrigo llegó a la casa alrededor de las 11 de la mañana. Lo sé porque mi abogado había instalado cámaras de seguridad la semana anterior sin que él lo supiera. Yo podía ver todo desde mi teléfono. Vi cómo abrió la puerta, cómo gritó mi nombre, cómo fue de habitación en habitación buscándome, cómo finalmente vio el sobre en la mesa del comedor. Vi cómo lo abrió, cómo sus ojos escaneaban la carta, y vi el momento exacto en que entendió lo que había pasado. Su cara pasó de confusión a shock, de shock a pánico, de pánico a rabia. Arrugó la carta en su mano, comenzó a gritar, aunque yo no podía escucharlo por las cámaras. Pateó una silla, golpeó la pared. Y luego, vi algo que me sorprendió. Lo vi colapsar en el sofá, con la cabeza entre las manos, y creo que lloró Ann. No estoy segura, pero sus hombros temblaban. No sentí pena por él, no sentí nada excepto una satisfacción fría y calculada. Él había planeado destruirme, había planeado robarme todo, y yo simplemente me le había adelantado. Mi teléfono sonó. Ann, era Rodrigo. Rechacé la llamada. Ann llamó de nuevo. Rechacé de nuevo. Ann llamó 11 veces más. Esa tarde no respondí ninguna. Luego comenzaron los mensajes. Valentina, por favor, déjame explicar. Amor, estaba enojado. No hablaba en serio. Mi mamá me presionó para decir esas cosas. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de parejas. No puedes hacer esto. Somos una familia. Por favor, te amo. Te lo juro que te amo. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, y cada uno me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa noche, cambié mi número de teléfono. Bloqueé a Rodrigo de todas mis redes sociales. Le di instrucciones a mis abogados de que toda comunicación debía hacerse a través de ellos, y me permití, por primera vez en 5 años, respirar. El lunes por la mañana, Rodrigo no había salido de la casa. Mi abogado llamó a la policía. 2 oficiales se presentaron con la orden de desalojo. Vi todo por las cámaras de seguridad. Rodrigo intentó argumentar con ellos. Intentó decirles que era su casa también, que era su esposa, que esto era un malentendido, pero los papeles estaban en orden. La casa estaba solo a mi nombre. Él no tenía ningún derecho legal de estar ahí. Lo vi empacar apresuradamente algunas cosas en bolsas de basura. Lo vi salir de mi casa por última vez. Y lo vi subirse a un taxi que probablemente lo llevaría a casa de su madre. Esa noche, volví a la casa por primera vez desde que me había ido. Entré acompañada de mi abogado y de un cerrajero. Cambiamos todas las cerraduras. Todas las claves, todo encaminé por cada habitación. Estaban vacías sin Rodrigo, pero no se sentían vacías. Se sentían llenas de posibilidades, llenas de futuro. En la habitación principal encontré algo que me hizo sonreír. Rodrigo había dejado su laptop. Probablemente en su prisa por salir se le había olvidado. La abría, no tenía contraseña. Y ahí, en su historial de navegación, estaba todo. Correos con Daniela, su amante. Búsquedas sobre cómo transferir propiedades. Foros de hombres hablando sobre cómo divorciarse de sus esposas ricas
y feas. Todo estaba ahí. Más evidencia de la que podría haber soñado. Nice copias de todo, y se las envié a mi abogado. Esto podría ser útil, escribí. Los siguientes meses fueron un torbellino. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Rodrigo intentó pelear, intentó reclamar derechos sobre la casa, sobre las inversiones, pero cada vez mis abogados lo destrozaban con evidencia tras evidencia de su infidelidad, de su plan para defraudarme, de su falta de contribución económica. Su propia madre testificó en mi favor sin querer. Ernesto, mi abogado, la citó a declarar y ella, en su arrogancia, confirmó que su hijo había planeado todo desde el principio. Pensó que estaba ayudándolo. Solo logró enterrarlo. El juez, una mujer de unos 60 años llamada Margarita Solís, miró a Rodrigo con el disgusto más puro que he visto en un rostro humano. Señor Mendoza, dijo ella al final del juicio, he sido juez por 35 años. He visto muchos casos de infidelidad, de engaño, de abuso, pero raramente he visto un caso de explotación tan calculada y cruel como este. Usted no solo traicionó la confianza de su esposa, sino que planeó metódicamente robarle todo lo que tenía mientras la humillaba y destruía su autoestima. Es usted un depredador financiero y emocional, y me aseguraré de que no reciba un solo centavo de esta mujer a quien intentó destruir. El divorcio fue concedido en mi favor, total y completamente. Rodrigo no recibió nada, ni la casa Ann, ni las inversiones, ni siquiera una compensación. A nada nos imité, y hubo más. Ann, la jueza. Solís también ordenó que Rodrigo me pagara una compensación por daño emocional, $50,000, dinero que sabía que él no tenía, pero que envió un mensaje claro: sus acciones tenían consecuencias. Salí de esa corte con la cabeza en alto. Rodrigo salió destrozado, derrotado, completamente arruinado. Su madre lo esperaba afuera, llorando, culpándome a mí por destruir a su hijo. Ni siquiera la miré. No valía ni un segundo más de mi tiempo, pero la historia no termina ahí, porque lo que Rodrigo no sabía, lo que su madre no sabía, era que yo había comenzado un viaje mucho más profundo que simplemente divorciarme de un hombre terrible. Durante esos meses de proceso legal, mi relación con Dios había crecido de formas que nunca imaginé. El Padre Miguel se convirtió en mi guía espiritual, en un amigo, en una figura paterna que me ayudó a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Valentina, me dijo un día después de misa, has pasado por el fuego, pero el fuego no te destruyó, te refinó en como el oro que se purifica en las llamas. Tú eres más valiosa ahora que antes. Más fuerte, más sabia, más cerca de Dios. También conocí a otras mujeres en la iglesia que habían pasado por experiencias similares. Mujeres que habían sido abusadas, engañadas, traicionadas. Formamos un grupo de apoyo, nos reuníamos todos los miércoles por la noche, y en ese grupo encontré hermandad, encontré sanación, encontré mi voz. Una de esas mujeres, Carmen, tenía una historia casi idéntica a la mía. Su esposo la había usado por su dinero durante años, mientras le decía que era fea, que era inútil, que nadie más la querría. Cuando finalmente lo dejó, él intentó suicidarse para manipularla y que volviera. Pero Carmen se mantuvo firme. Y ahora, 3 años después, era dueña de su propio negocio de catering y estaba comprometida con un hombre maravilloso que la amaba genuinamente. El error que cometemos, me dijo Carmen una noche mientras tomábamos café, es creer que el amor tiene que doler, que si no estamos sufriendo, si no estamos sacrificándonos hasta perder nuestra identidad, entonces no es amor real. Pero Dios no diseñó el amor para destruirnos, lo diseñó para elevarnos. Esas palabras resonaron en mi alma. Decidí vender la casa. No podía vivir ahí más. Cada habitación tenía recuerdos de Rodrigo, de mi vida con él. Necesitaba comenzar de cero completamente. La vendí por $4,800,000. 400,000 más de lo que valía cuando la heredé. El mercado había sido bueno, y la ubicación era premio. Con ese dinero hice varias cosas. Primero, doné $100,000 a la iglesia del Padre Miguel. Él lloró cuando le di el cheque. Esto va a cambiar tantas vidas, me dijo. Y yo sabía que era verdad. Segundo,
Puse $500,000 en un fideicomiso para becas universitarias, específicamente para mujeres de bajos recursos que querían estudiar contabilidad o finanzas. Quería ayudar a otras mujeres a tener las herramientas para ser independientes, para nunca depender de un hombre para su sustento. Tercero, compré un departamento hermoso en una zona nueva de la ciudad, más pequeño que la casa, pero mío. Completamente mío. Lo decoré exactamente como yo quería. Colores brillantes, plantas por todas partes, un espacio de oficina donde podía trabajar en paz. Y cuarto, inicié mi propio negocio de contabilidad, algo que había soñado desde hacía años, pero que nunca tuve el coraje de hacer mientras estaba con Rodrigo. Renté una pequeña oficina, contraté a 2 asistentes y comencé a trabajar con pequeñas empresas y emprendedores. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. Resulta que cuando eres buena en lo que haces, cuando tratas a tus clientes con respeto y honestidad, el éxito llega naturalmente. Un año después del divorcio, mi firma de contabilidad tenía 20 clientes estables. Estaba ganando más dinero del que había ganado en mi vida. Pero más importante que eso, era feliz, genuinamente feliz. Había perdido peso, no porque estuviera tratando de hacerlo, sino porque el estrés de vivir con Rodrigo había desaparecido. Cuando ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, cuando ya no tenía que preocuparme por cada palabra que decía, cada bocado que comía, mi cuerpo comenzó a sanar. Bajé 15 kilos en 6 meses sin hacer dieta, solo viviendo en paz. Pero incluso si no hubiera perdido ni un gramo, hubiera estado bien, porque finalmente entendí que mi valor no estaba en los kilos que pesaba, o en cómo me veía. Mi valor estaba en quién era como persona, en mi inteligencia, mi bondad, mi fe, mi capacidad de amar genuinamente, incluso después de haber sido traicionada tan profundamente. 18 meses después del divorcio, conocí a alguien. Su nombre era Mateo Ramírez. Era cliente de mi firma, dueño de una librería independiente en el centro histórico de la ciudad. Tenía 42 años, nunca se había casado, y tenía la sonrisa más cálida que había visto en mi vida. La primera vez que vino a mi oficina para hablar sobre los impuestos de su negocio, noté algo diferente en él. Miraba a los ojos cuando hablaba, me escuchaba realmente cuando explicaba las opciones financieras, y cuando terminamos la reunión me dijo: «Gracias por tu tiempo, Valentina. Es refrescante trabajar con alguien que claramente ama lo que hace». Comenzamos a encontrarnos para hablar de su negocio cada 15 días. Pero después de la tercera reunión, yo sabía que no era solo sobre negocios. Había una conexión ahí, algo real, algo que me asustaba pero también me emocionaba. Una tarde, después de revisar sus estados financieros, Mateo me invitó a tomar un café en la cafetería de abajo. «No como tu contadora», aclaró rápidamente. «Como Mateo, un hombre que encuentra fascinante a Valentina, la mujer». Mi primer instinto fue decir que no, que era demasiado pronto, que no estaba lista, que probablemente él también me lastimaría. Pero entonces recordé algo que el padre Miguel me había dicho a Valentina: «No dejes que el miedo de lo que pasó te impida vivir lo que podría ser. Dios te ha sanado no para que te escondas del amor, sino para que sepas reconocerlo cuando sea real». Así que dije que sí en ese café. Se convirtió en una cena. La cena se convirtió en una película. La película se convirtió en largas conversaciones caminando por el parque. Y lentamente, con cuidado, con respeto, Mateo y yo comenzamos una relación. Era diferente a todo lo que había tenido con Rodrigo. Mateo nunca, ni una sola vez, hizo un comentario sobre mi peso. Nunca me presionó para cambiar nada de mí cuando le conté sobre mi matrimonio anterior, sobre lo que Rodrigo me había hecho. Lloró. Lloró por mí, por el dolor que había sufrido. «Valentina», me dijo esa noche mientras me abrazaba, «no puedo cambiar tu pasado. No puedo borrar lo que ese hombre te hizo. Pero puedo prometerte que cada día que estés conmigo, te mostraré lo valiosa, lo hermosa, lo extraordinaria que eres. No porque seas ciego a tus inseguridades, sino porque veo mucho más allá de ellas». 6 meses después, me presentó a su familia. Su madre, doña Rosa, me abrazó como si me conociera de toda la vida. «Mija», me dijo, «mi Mateo ha estado solo muchos años esperando a la mujer correcta, y puedo ver en sus ojos cuando te mira que finalmente la encontró». Lloré esa noche.
Lloré porque finalmente entendí lo que el amor real se sentía. No dolía, no destruía, no exigía que me hiciera pequeña para hacer a otro grande. El amor real me hacía sentir segura, valorada, vista. Pero déjenme contarles algo que pasó durante ese tiempo. Algo que me mostró cuán completamente Dios había transformado mi historia. 2 años después del divorcio, estaba en una conferencia de negocios en Guadalajara. Era una conferencia grande sobre emprendimiento femenino. Yo había sido invitada como panelista para hablar sobre finanzas para pequeñas empresas. Durante el receso, fui al baño, y ahí, lavándose las manos, estaba Daniela, la amante de Rodrigo. Nos reconocimos al mismo tiempo. Vi el pánico en sus ojos. Probablemente esperaba que le gritara, que montara una escena. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era la mujer destrozada que había sido. Así que simplemente le sonreí. Daniela, dije calmadamente. ¿Cómo estás? Ella tartamudeó una respuesta. Yo. Valentina, yo no sabía. Él me dijo que levanté mi mano. No tienes que explicar. Él te mintió a ti también, ¿verdad? Ella asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me prometió que se divorciaría de ti y que nos mudaríamos juntos. Me prometió que era rico. Y luego, después del divorcio, desapareció, me usó y me dejó. Por un momento, sentí pena por ella. Era joven, había sido manipulada por Rodrigo, así como yo lo había sido. Daniela, le dije, no tienes que cargar con la culpa de lo que Rodrigo hizo. Él es quien nos traicionó a ambas. Él es quien mintió a ambas. Yo ya lo perdoné, no por él, sino por mí, Ampara, poder seguir adelante. Y te sugiero que hagas lo mismo. Ella me miró con sorpresa. ¿Me perdonaste? Te perdoné, confirmé, porque guardar rencor solo me lastima a mí ahí, y ya sufrí suficiente por ese hombre. No voy a sufrir ni un día más. Nos abrazamos ahí en ese baño. 2 mujeres que habían sido víctimas del mismo depredador. Y cuando nos separamos, yo sentí algo liberarse en mi pecho. La última cadena que me ataba a Rodrigo y a ese capítulo de mi vida se rompió en ese momento. Daniela me contó que Rodrigo había intentado contactarla varias veces después del divorcio, pero ella lo había bloqueado, que había aprendido su lección sobre los hombres que prometen el mundo, pero no tienen nada que dar excepto mentiras. Le di mi tarjeta de negocios. Si alguna vez necesitas ayuda con tus finanzas o solo necesitas hablar con alguien que entiende, llámame, le dije. Ella tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias, susurró. No merecía tu amabilidad. Todos merecemos amabilidad, respondí. Incluso cuando cometemos errores, incluso cuando nos hieren. Eso es lo que me enseñó Dios a través de todo esto. Meses después, Daniela me llamó. Quería contratarme como contadora para su nuevo negocio. Estaba abriendo un salón de belleza y necesitaba ayuda con la parte financiera. Trabajamos juntas y con el tiempo nos hicimos amigas. No cercanas, pero amigas al fin. En cuanto a Rodrigo, escuché rumores de vez en cuando, que había intentado comenzar varios negocios que fracasaron, que vivía con su madre, que había intentado engañar a otras mujeres, pero nunca tuvo tanto éxito como conmigo, porque ahora había un registro digital de nuestro divorcio, con todos los detalles de lo que había hecho. Su reputación estaba destrozada. Una vez lo vi de lejos en un centro comercial. Se veía cansado, derrotado. Estaba con su madre cargando bolsas de compras, y por un momento casi sentí pena por el anciano. Pero entonces recordé sus palabras. Es un monstruo. Cada vez que tengo que besarla, se me revuelve el estómago. Solo necesito aguantar un poco más. Y la pena se evaporó, reemplazada por gratitud. Gratitud de que Dios me había mostrado su verdadero rostro antes de que lograra robarme todo. Gratitud de que ahora estaba libre. 3 años después del divorcio, Mateo me pidió que me casara con él. No fue en un restaurante elegante, no fue con una gran producción, fue en su librería, después del cierre, rodeados de miles de libros y del olor a papel y tinta que tanto amábamos. Valentina, dijo mientras se arrodillaba, no puedo prometerte una vida perfecta. No puedo prometerte que nunca discutiremos o que nunca tendremos problemas. Pero puedo prometerte que cada día te amaré con todo lo que soy, que te respetaré, te valoraré
y te trataré como la reina que eres, que construiremos una vida juntos basada en honestidad, en fe y en amor real. ¿Te casarías conmigo? Lloré, por supuesto que lloré, pero estas eran lágrimas de alegría, no de dolor. Lágrimas de un corazón que había sido destrozado, pero que Dios había restaurado, más fuerte y más capaz de amar que antes. Sí, di ya 1000 veces sí. Nos casamos 6 meses después en la iglesia del Padre Miguel. Fue una ceremonia pequeña pero hermosa. Carmen y las otras mujeres del grupo de apoyo estaban ahí. Los clientes de mi firma estaban ahí. La madre de Mateo lloró de felicidad durante toda la ceremonia. Y cuando Mateo me dijo acepto, cuando me miró con ese amor puro y genuino en sus ojos, supe que cada momento de dolor que había sufrido con Rodrigo había valido la pena, porque me había llevado a este momento, a este hombre a esta vida. El padre Miguel dio un sermón hermoso durante la ceremonia. Habló sobre cómo Dios toma nuestras heridas más profundas y las transforma en nuestra fortaleza más grande. Como las cicatrices no son señales de debilidad, sino evidencia de que sobrevivimos, que sanamos, que conquistamos. Valentina, dijo, mirándome directamente, eres un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Viniste a esta iglesia hace 3 años, destrozada, creyendo que eras un monstruo, pero nunca fuiste un monstruo. Eras una mariposa atrapada en un capullo de mentiras y abuso. Y Dios, con su gracia infinita, te ayudó a romper ese capullo, a volar, ser quien siempre estuviste destinada a ser. No había un ojo seco en esa iglesia. Ahora, 5 años después de ese día terrible, cuando escuché a Rodrigo llamarme monstruo, estoy sentada en mi oficina en casa. Es un domingo por la tarde. Mateo está en la cocina preparando la cena. Puedo escucharlo cantando, ligeramente desafinado, mientras corta verduras. Mi firma de contabilidad ahora tiene 3 oficinas en diferentes ciudades. Tengo un equipo de 15 personas, todas mujeres, muchas de ellas sobrevivientes de abuso doméstico o financiero. Les doy oportunidades que otros no les darían. Les enseño a ser independientes financieramente, a nunca depender de un hombre para su sustento. El fideicomiso de becas que establecí ha ayudado a 32 mujeres a obtener sus títulos universitarios. 32 mujeres que ahora tienen carreras, que son independientes, que están rompiendo ciclos de pobreza y abuso en sus familias. Carmen y yo comenzamos una fundación. Se llama De Monstruos a Mariposas. Ayudamos a mujeres que están escapando de matrimonios abusivos. Les proporcionamos asesoría legal, apoyo financiero, terapia y, más importante, les mostramos que hay vida después del abuso, que pueden ser felices de nuevo. Cada mes doy una plática en la fundación. Les cuento mi historia, les muestro mis cicatrices y les digo que si yo pude salir, si yo pude reconstruirme, si yo pude encontrar el amor real y la felicidad genuina, ellas también pueden. La semana pasada, una mujer llamada Patricia vino a la fundación. Su historia era tan similar a la mía que me asustó. Su esposo la había usado por años, la había insultado, la había hecho creer que era fea, inútil, que nadie más la querría. Y ella, como yo, había creído cada palabra. Me senté con Patricia durante 3 horas y le conté todo, cada detalle doloroso de mi historia con Rodrigo. Y cuando terminé, ella me miró y dijo, si tú pudiste hacerlo, yo también puedo. Si puedes, le confirmé. Y no estarás sola. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Hoy, Patricia firmó los papeles de divorcio. Salió de su casa con solo una maleta, igual que yo, pero también salió con esperanza, con determinación, con la certeza de que Dios tiene un plan mejor para ella. A veces, cuando estoy sola, pienso en cómo mi vida cambió completamente en ese momento cuando escuché a Rodrigo llamarme monstruo. Si no hubiera escuchado esa conversación, tal vez seguiría con él. Tal vez él hubiera logrado robarme todo. Tal vez yo seguiría viviendo en esa prisión, creyendo que merecía el maltrato, pero Dios, en su sabiduría infinita, me permitió escuchar, me permitió saber la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, me liberó. El mes pasado, recibí un mensaje en redes sociales. Era de una cuenta que no reconocí. Cuando lo abrí, era de Rodrigo. Valentina, decía el mensaje, sé que no tengo derecho a contactarte. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo.
Pero necesito decirte algo. He estado en terapia durante los últimos 2 años. He estado trabajando en mí mismo, tratando de entender por qué hice lo que hice, y he llegado a darme cuenta de que fui un monstruo. Un verdadero monstruo. Te lastimé de formas imperdonables. Te usé, te mentí, te traté con una crueldad que me avergüenza profundamente. No espero tu perdón. No lo merezco, pero quería que supieras que lo siento. Desde lo más profundo de mi ser, lo siento. Y que veo ahora lo que destruí. Eras una mujer extraordinaria, y yo era demasiado ciego, demasiado egoísta, demasiado roto para verlo. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado el amor que merecías. Un amor real, porque eso es lo que siempre mereciste. Lo siento, Valentina. Lo siento mucho, leí el mensaje varias veces. Busqué rabia, busqué dolor, busqué alguna emoción fuerte, pero no encontré nada de eso. Encontré paz. Le mostré el mensaje a Mateo. Amé lo leyó en silencio, y luego me miró. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Tranquila, respondí honestamente. Creo que realmente ha cambiado, o al menos está intentando, pero eso ya no es mi problema. Ya no es mi historia. ¿Vas a responder?, preguntó Mateo. Lo pensé por un momento. Luego escribí una respuesta simple en Rodrigo. Acepto tu disculpa. Te perdono, no por ti, sino por Mian. Espero que encuentres paz y que realmente cambies. Pero este capítulo de mi vida está cerrado. Te deseo lo mejor en tu camino. Adiós. Envié el mensaje y luego bloqueé la cuenta. No por enojo, sino porque no había nada más que decir. Esa parte de mi vida estaba completamente cerrada. Esa noche, Mateo y yo fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito. Mientras comíamos, él tomó mi mano sobre la mesa. ¿Sabes?, dijo. A veces pienso en todo lo que pasaste con Rodrigo y me enoja que alguien te haya tratado así. Pero también me hace sentir agradecido. ¿Agradecido?, pregunté, confundida. Sí, continuó. Porque si no hubieras pasado por eso, si no hubieras tenido que ser tan fuerte, tan valiente, probablemente nunca habrías comenzado tu propia firma. Y yo nunca te habría conocido. Dios usó incluso esa experiencia horrible para traerte hacia mí, hacia nosotros. Tenía razón, cada experiencia dolorosa, cada insulto, cada lágrima, todo había sido parte del camino que me llevó a donde estaba ahora, a quien era ahora. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije a Mateo. Rodrigo me llamó monstruo. Pasó 5 años haciéndome creer que era fea, que era inútil, que nadie más me querría. Y ahora, 5 años después, soy más exitosa de lo que él jamás será. Soy más feliz de lo que él jamás fue conmigo. Tengo un esposo que me ama genuinamente. Tengo un negocio próspero. Tengo amigas increíbles. Tengo propósito, tengo fe. Tengo todo lo que él intentó quitarme. Y él está solo, tratando de reconstruir una reputación destrozada que él mismo destruyó. No eres un monstruo, dijo Mateo suavemente. Nunca lo fuiste. Eres una guerrera. Eres una sobreviviente. Eres mi esposa. Eres la mujer más hermosa que he conocido, por dentro y por fuera. Y en ese momento, sentada en ese restaurante, con el hombre que genuinamente me amaba, rodeada de la vida que había construido desde las cenizas de mi pasado, supe con certeza absoluta que había ganado. No gané porque Rodrigo perdió, gané porque me encontré a mí misma, gané porque descubrí mi valor. Gané porque aprendí que el amor real no destruye, construye. Gané porque Dios tomó mi historia más oscura y la transformó en mi testimonio más poderoso. Ahora, cada vez que una mujer viene a la fundación de Monstruos a Mariposas, destrozada, creyendo que no vale nada, que no merece amor, que nunca será feliz de nuevo, yo le cuento mi historia. Le cuento sobre el día que escuché a mi esposo llamarme monstruo. Le cuento sobre cómo me sentí tan pequeña, tan destruida. Le cuento sobre la carta que dejé y los 1,000 pesos que le di para un hotel. Le cuento sobre la casa vacía de $4,400,000 que él pensó que sería suya, pero que nunca fue nada más que una fantasía de su avaricia. Y luego le cuento sobre el otro lado, sobre cómo Dios me levantó cuando pensé que nunca podría levantarme de nuevo, sobre cómo encontré mi propósito.
sobre cómo el amor real finalmente llegó cuando dejé de buscar validación en lugares equivocados y comencé a encontrar mi valor en quien Dios dice que soy. Les digo que el dolor es temporal, pero la fuerza que ganan de sobrevivirlo es permanente, que las cicatrices son hermosas porque cuentan la historia de cómo conquistaron, que no son víctimas, son guerreras. Y lo más importante, les digo que Dios nunca las abandonó, que incluso en el momento más oscuro, incluso cuando se sentían completamente solas, Él estaba ahí, preparando el camino, construyendo su futuro, transformando su historia. Esta es mi historia, la historia de cómo fui llamada monstruo y salí siendo mariposa, la historia de cómo perdí todo y gané mucho más, la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primer día de mi verdadera vida. Y si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto, es esto, Anne. No importa cuán oscuro sea tu presente, no importa cuán profundas sean tus heridas, no importa cuán perdida te sientas, siempre hay esperanza, siempre hay un mañana mejor, siempre hay un Dios que te ve, que te ama, que tiene planes para ti que son mejores de lo que puedes imaginar. Rodrigo intentó destruirme, pero Dios me usó a mí para destruir los planes de Rodrigo, y en el proceso me dio una vida más hermosa de la que jamás soñé. Así que la próxima vez que alguien te llame monstruo, recuerda mi historia. Recuerda que las palabras de otros no definen quién eres. Recuerda que tienes el poder de levantarte, de reconstruirte, de volar, porque no eres un monstruo. Nunca lo fuiste, Siricier. Eres una mariposa esperando romper su capullo, y tu vuelo será glorioso. Esta es la historia de Valentina Ruiz Angun, contadora de 37 años que vive en Ciudad de México con su esposo Mateo. Una mujer que transformó su mayo R dolor en su mayo R propósito. Una mujer que cada día ayuda a otras mujeres a encontrar su camino de regreso a sí mismas. Una mujer que fue llamada monstruo, pero que demostró ser todo lo contrario, y ahora, querido amigo, querida amiga que has escuchado esta historia hasta el final, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás del otro lado de esta pantalla. Tal vez escuchaste la historia de Valentina y te identificaste con ella. Tal vez tú también has sido llamado nombres hirientes. Tal vez tú también has sido traicionado por alguien que juraste amar. Tal vez ahora mismo estás en medio de tu propia tormenta, preguntándote si algún día saldrá el sol de nuevo. Quiero que sepas algo, en Dios te ve, justo donde estás en este momento, con todo tu dolor, con todas tus lágrimas, con todas tus cicatrices. Él te ve. Y no solo te ve, te ama con un amor que no puedes ni siquiera comenzar a comprender. El mismo Dios que transformó la historia de Valentina, que tomó su momento más oscuro y lo convirtió en su testimonio más poderoso, ese mismo Dios quiere hacer lo mismo por ti, porque para Dios nada está perdido. Ninguna situación es demasiado complicada, ningún corazón está demasiado roto. Tal vez hoy te sientes como un monstruo, tal vez alguien te hizo creer que no vales nada, que no mereces amor, que nunca serás suficiente. Pero déjame decirte la verdad, esas son mentiras del enemigo. Esas son las palabras de personas heridas que intentan herir a otros para sentirse mejor consigo mismas. La verdad es esta: fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste diseñado con propósito. Hay planes para tu vida que son mejores de lo que puedes imaginar. Y no importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces te hayan lastimado, cuántas veces hayas pensado en rendirte, Dios nunca se ha rendido contigo. Él estuvo ahí en tu momento más oscuro, aunque no lo sintieras. Él lloró cuando tú lloraste. Él estuvo recolectando cada una de tus lágrimas. Y ahora mismo, Él está preparando tu próximo capítulo. Un capítulo de restauración, un capítulo de redención, un capítulo donde tú también podrás decir, como Valentina: sobreviví, me levanté, Anne, y soy más fuerte que nunca. Quiero orar por ti ahora mismo. Donde sea que estés escuchando esto, quiero que cierres tus ojos por un momento y recibas esta bendición, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, levanto ante ti a cada persona que ha escuchado esta historia. Tú conoces su nombre, conoces su situación, conoces cada detalle de su vida, y te pido, Señor, que en este momento toques su corazón, que sientan tu presencia real y tangible, que sepan sin ninguna duda que son amados, que son valiosos, que tienen propósito.
Señor, si están pasando por una traición, dale sanidad. Si están pasando por abuso, dale valor para salir. Si están pasando por pérdida, dale consuelo. Si están pasando por confusión, dale claridad. Si están pasando por pobreza, abre puertas de provisión. Si están pasando por enfermedad, toca sus cuerpos con tu poder sanador. Declaro sobre su vida que lo mejor está por venir, que su historia no ha terminado, que este dolor que sienten ahora es solo el proceso de transformación, que están a punto de romper el capullo, que están a punto de volar. Bendigo su familia, bendigo sus finanzas, bendigo su salud, bendigo sus relaciones, bendigo sus sueños, bendigo su propósito. Declaro que todo lo que el enemigo robó será restaurado multiplicado, que cada lágrima que derramaron se convertirá en testimonio de tu gloria, que nunca más se sientan solos, que nunca más crean las mentiras de que no valen nada. Que cada día, al mirarse en el espejo, vean lo que tú ves en una obra maestra, un hijo amado, un guerrero victorioso. Te doy gracias, Padre, porque sé que has escuchado esta oración. Te doy gracias porque sé que ya estás obrando en sus vidas. Te doy gracias porque la historia de ellos, como la de Valentina, será usada para inspirar a otros, para mostrar tu poder, para dar gloria a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amigo, amiga, tu historia no termina en el dolor. Tu historia apenas está comenzando y va a ser gloriosa. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí compartimos más que historias, compartimos esperanza, compartimos fe, compartimos testimonios reales de cómo Dios transforma vidas. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita saber que no está solo, comparte este video con esa persona, porque juntos, como comunidad de fe, nos levantamos unos a otros, juntos celebramos las victorias, juntos lloramos en las derrotas, y juntos declaramos que Dios es bueno todo el tiempo, en toda situación. Déjame un comentario abajo diciéndome qué parte de la historia más te impactó. Cuéntame tu propia historia si te sientes cómodo, porque tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Recuerda, no eres un monstruo, eres un hijo de Dios, eres amado, eres valioso, eres un guerrero, y tu mejor capítulo todavía no ha sido escrito. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, y que sepas en lo profundo de tu corazón que eres profundamente, completamente, eternamente amado. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, camina en fe, porque lo mejor está por venir. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta familia de fe. Que Dios multiplique todo lo bueno en tu vida. Amén y amén.